diferencias, similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? Bueno, Sergio, son tres palabras desde el punto de vista académico diferentes. Realmente para cada persona también tiene un significado diferente. En general, el Estado entendido como lo que compone todo el país, con su territorio, su gente, su constitución política, sus leyes, sus deberes y demás. Eso sería el Estado. La nación se entiende en un sentido más de pertenencia para cada persona, de su nacionalidad, de quién es como más interior, más personal. Y el gobierno entendido como las instituciones de ese Estado que desarrollan o mantienen esa constitución, esas leyes dentro de ese país. Entonces, claro que tienen algunas diferencias básicas por el significado, pero digamos que todas esas tres cosas hacen, digamos, lo que se llama país, o lo que la gente entiende por país, con todas sus culturas, sus leyes, su gobierno, su tierra, su geografía y su gente. Entonces, ahí podemos entender un poquito la relación que tienen esas tres palabras, siendo también diferentes cada una. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? Bueno, en el tema de similitudes, digamos, participación política puede entenderse como el deseo de cada persona de tomar parte en las instituciones o en las mismas decisiones que su Estado o su gobierno toma. En este caso, la participación en política y democracia se entiende como el involucramiento de las personas en esas decisiones, en las votaciones, en hacer seguimiento a sus dirigentes y al desarrollo de las actividades que están haciendo, pues, y de lo que prometieron en algún momento en campaña. Diferencias claras, claro, también podemos ver que la participación en política puede darse o no en apoyo a un candidato, en apoyo a un ideal, en revisoría, en consultar, pero no necesariamente eso hace la democracia. La democracia es básicamente la participación, pero a través del voto en las decisiones. Y democracia significa entre todos o muchas personas eligen algo en consenso entre todos. Eso es democracia. Entonces, no simplemente participar ya hace parte digamos, de la democracia. Hay que ejercer el voto, ejercer los deberes políticos que dan la base a la democracia. ¿Cómo defines política? ¿Cuál es la diferencia entre la política y lo político? Bien, la política tiene que ver, más es una ciencia, ¿no? Acerca del gobierno, las organizaciones, las personas que participan en ese gobierno, en esas decisiones en el Estado. Son esos procedimientos que dirigen, que regulan, que articulan la actividad de un gobierno y de las personas que los dirigen y las personas que son dirigidas. En cuanto a lo político, es a lo que tiene que ver con cómo todas las personas intervienen en digamos, en esos procesos y en esos procedimientos, y que tienen relación con esas reglas, con esos procesos de gobernabilidad y de gobierno. Algunos gobiernan, otros somos gobernados, y eso es lo que tiene que ver con lo político. ¿Qué elementos componen la cultura política? Bueno, Sergio, la cultura política básicamente, entendiendo que la cultura la hacen las personas, podríamos analizar, digamos que tres elementos básicos en lo que llamamos la cultura política. Uno sería el conocimiento de esa política, la otra sería la evaluación que cada persona hace y comunica acerca de esas políticas o de ese Estado de Derecho, y la tercera sería la actitud con la que cada persona enfrenta o asimila esa política. ¿Qué elementos involucra el ser ciudadano y cómo definirías los derechos y deberes del ciudadano? Bien, el ciudadano se entiende como una persona que es miembro, pues, de un Estado de Derecho, donde asume un rol participativo, donde se le asignan deberes y también tiene el privilegio de algunos derechos. En línea con la pregunta, me dices, bueno, ¿y cómo definimos derechos y deberes? Los principales características o elementos de ser un ciudadano es eso: tener derechos y facultades, tener algunas restricciones o unos deberes. Entonces, el deber, entendiendo
asumiéndose como lo que tiene que hacer correctamente o políticamente correcto para que el Estado social de derecho se mantenga. Debe hacer tal cosa para cumplir con ciertas reglas para que todo funcione como debe. De ahí viene la palabra deber. Y el derecho es esa facultad que también tiene por ser ciudadano, esa autonomía que también tiene de unos límites que se le asignan, unos derechos, unas facilidades que se ha ganado esa persona por su condición de ciudadano. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? Bueno, basado en mi experiencia, en mi conocimiento, considero que Estados son las instituciones que conforman el ente político del país y los que rigen todas las leyes, la parte legislativa, ejecutiva y judicial de un país. Nación considero todas las personas que pertenecen a una zona, a una delimitada por las fronteras. Y gobierno, considero gobierno todos los funcionarios públicos que están encargados a gobernar este país. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? Considero que democracia es lo que permite que cualquier ciudadano de un país tiene los mismos derechos que todos. Y participación política, aquellos que puedan ser candidatos para acceder a un puesto público. Luego, entonces, la relación que existe entre participación política y democracia es cualquier persona ciudadana de un país, perteneciente de un país que sea mayor de edad y que cumpla ciertos requisitos, puede participar en la convocatoria o acceder a un puesto público. ¿Cómo defines política? ¿Cuál es la diferencia entre la política y lo político? Considero que la política es toda la temática, todo el proceso, todo el desarrollo que se da en el momento de elegir nuestros líderes que van a comandar nuestro país y todo lo que su entorno o a su alrededor conlleva en ese proceso. Y lo político, considero más que lo político en sí todo el proceso. ¿Qué elementos componen la cultura política? Considero que cultura política es todo el proceso, todo el pensamiento de los seres que conforman la nación, ya sea en su forma de actuar o en su forma de pensar para elegir a sus próximos líderes. Y como elementos tan cultural, podríamos decir que pensamientos, leyes, los sistemas, los diferentes cargos. ¿Qué elementos involucra al ser ciudadano y cómo definirías los derechos y deberes del ciudadano? Considero que el ciudadano y adquiere la mayoría de edad, aquel aquí en Colombia que cumple los 18 años y tiene la capacidad de votar, y con esto puede elegir a quienes pueden gobernar su país, ya sea a nivel nación o sea a nivel regional. Y derechos y deberes, cada ciudadano, todos los ciudadanos tienen iguales derechos, pero a la vez se comprometen con el país en los deberes, en mantener una cultura ciudadana, además de
cumplir las leyes que mantienen el equilibrio de una nación.